Las redes sociales te atrapan de una manera que es inhumana. La red social ya no es más red social, es Nuestra mente es nuestro peor enemigo. cuando una persona te habla y te desanima, es que precisamente esa persona también tiene miedo. Y hay veces, por ejemplo, que la persona que te está dando un consejo desalentador es porque tiene miedo a que no te pueda decir después, te lo dije. En cuanto a la búsqueda de felicidad, la comodidad no va de la mano. Vos sabés que la única mejora que una persona puede conseguir es realizando las cosas. Y desde tu punto de vista, ¿cuáles son los primeros pasos para lograr esa salud mental? El tipo está grabando así. Existen dos personas que estaban literalmente haciendo, que no es bueno mencionarlas, pero entro en los comentarios y veo una persona diciendo: me encanta la mente de esas personas que están ahí en el fondo haciendo algo y no les importa lo que los demás están pensando. ¿Hasta qué punto entra eso de hacer cualquier tontería y decir, es que no me importa lo que los demás piensan? Primero que nada, tiene que eliminar la basura. No podés limpiar la casa si no primero tirar la basura. Una persona no puede tener una mentalidad ganadora de un día al otro. Eso se va trabajando con el tiempo. Muchas son las opiniones, pero pocas veces nos sentamos para escucharlas. Por eso hicimos este espacio donde cualquier persona puede dar sus opiniones al rojo vivo. Y hoy estamos con un invitado, el cual para mí, de vuelta, es siempre todos los invitados súper especial y por encima de todas las cosas, por los temas que vamos a hablar. Así que en los primeros minutos quisiera que te presentes, Sebastián. Un gusto tenerte acá. Un gusto. Y por cierto, dile a la gente por qué se tendrían que quedar a ver este video hasta el final. Antes que nada, agradecerte a vos, Isaí, por invitarme al espacio a conocer a tu audiencia. Gracias. Para poder aportar un poco el granito de arena, un poco de información que puede servir de conciencia para toda la gente que te sigue. Y nada, lo que te decía, agradecerte este espacio y decir que para que sigan viendo este contenido, que sepan que es un canal que he seguido desde que inició y orgulloso por tu proyecto, por el trabajo que estás llevando. Hay mucho esfuerzo detrás, se nota, y este no va a ser la excepción. En este video también vamos a conocer un poco acerca de lo que vendría a ser la salud mental, un poco de spoiler y conocer un poco sobre la salud mental, el deporte y cómo afecta a nuestro cerebro. De hecho, cuando estábamos preparando el podcast, estuvimos pensando en las ideas y cuando mencionó las temáticas Sebastián, yo dije, esta va a ser fuerte. Empezando por el deporte. Lo primero que se me viene a mi cabeza cuando hablo de deporte es esa gente que, bueno, al final yo no estoy en muy buenas condiciones físicas para hablar, vos sí. Entonces, al final, pero una de las cosas que yo siempre escucho es la gente que dice, sabes que yo no me puedo dedicar en esas cosas porque no tengo tiempo. Y quisiera que opinemos un poquito sobre eso. A veces yo pienso que el hecho de decir que una persona no tiene tiempo depende mucho, porque yo soy una persona que suele entrenar, digamos que con bastante frecuencia porque dispongo de ese tiempo, pero una persona, yo siento que puede ser capaz de organizar su tiempo e incluso una persona no necesita más de 3 veces por semana, por ejemplo, llevar a cabo un entrenamiento para llevar una vida saludable. En esos casos, yo recomendaría que se tenga todo planificado en cuanto a la alimentación, el descanso, incluso también las horas que uno trabaja, que emplea, y que según eso vaya armando un calendario semanal o mensual o incluso anual, en donde pueda ir organizando todas las obligaciones que esté realizando el día a día. De hecho, por ejemplo, he visto que hace poco podés decirle a ChatGPT, sé mi coach de responsabilidad. Y le podés proponer y él te planifica todo para que así tengas también, y hablabas eso de la planificación, y ahí podemos intercalar directamente ya con lo que es la salud mental, porque al final creo que vivimos en un mundo donde estamos tan rodeados de distracciones que planificar lleva, por ejemplo, implica tiempo en donde uno tiene que comenzar a decir, vamos a tomar una pausa y vamos a planificar. Y todo eso enfrente de un mundo que está sin parar bombardeando con informaciones, con videos, con entretenimiento barato. Entonces, ¿cómo ves eso de la planificación frente a toda esa sociedad que está totalmente opuesto a lo que es realmente una vida planificada? La planificación. En cuanto a la planificación,
existen dos tipos de personas. Hay gente que adquiere conocimientos porque le interesa, porque es un mundo de su gusto, y hay gente que, digamos, que busca a gente profesional especializada en ese ámbito, y dependiendo de lo que uno sienta, porque también depende mucho la voluntad de uno mismo. Entonces, si vos no sentís o no tenés la capacidad, no tenés el tiempo para poder adquirir conocimientos y a su vez ahí planificar, entonces te recomendaría que acudas directamente a una persona que sabe. Pero hace rato, como estaba mencionando lo de ChatGPT, hay varias cosas que se tiene que tener en cuenta. La inteligencia artificial, a mi parecer, nunca va a reemplazar al ser humano, porque al fin y al cabo la inteligencia artificial no viene a ser más que patrones que un humano mismo va diseñando, va escribiendo sobre él, y no va a tomar conciencia propia. Siempre va a ser un patrón, siempre va a seguir un camino que un humano le insta. Entonces, en cuanto a la planificación del entrenamiento, yo creo que una inteligencia artificial nunca va a ser capaz de poder planificar por uno mismo, ya que no cuenta con, digamos que no tiene en cuenta los parámetros de la persona, como por ejemplo puede ser su alimentación, su descanso, su situación económica, incluso puede ser su situación social, sus niveles de estrés, de fatiga. Eso la inteligencia artificial aún no es capaz de entenderlo. Entonces, para poder planificar, yo no acudiría directamente a la inteligencia artificial, porque él no va a tomar en cuenta todas esas cosas. Incluso, por ejemplo, la hidratación. Mencionaste abriste varios melones y creo que es súper bueno que vayamos por partes. Y la mentalidad de que la inteligencia artificial va a cubrir al ser humano. De hecho, todavía sigo pensando en esos videos que te aparecen. Hay una dinámica que es como Roast Me, que vos le decís a ChatGPT para que te diga todo lo peor de vos. Entonces, incluso hay gente que dice, no, ahora ya tengo mi psicólogo, no necesito ir a un psicólogo. Y al final, a la gente que le gusta la comodidad, y ahí otro melón, la gente que le gusta la comodidad, precisamente es ahí donde ellos se sienten y dicen, bueno, vamos a usar solo el ChatGPT para que sea mi psicólogo, y no acudir, como decía vos, a una persona profesional o una persona que pueda realmente ayudarte y cubrir todos los aspectos que la propia inteligencia artificial es limitada. Entonces, en ese sentido, ¿qué tenés esa opinión con respecto? ¿Cuáles son tus opiniones con respecto a esa gente que ama tanto la comodidad? Y esto hablando en cuanto a salud mental y también creo que de deporte, de esas personas que se sientan y dicen, ¿sabes qué? ¿Para qué hacer tanto esfuerzo? Hay gente que subestima el trabajo de un psicólogo o el trabajo de un profesional como para ir y buscar ayuda. ¿Podemos hablar un poquito sobre eso? Yo pienso que en cuanto a la búsqueda de felicidad, la comodidad no va de la mano. Yo pienso que el querer realizar un esfuerzo que lleva a cabo también una recompensa satisfactoria mínima, a largo plazo es mucho mejor que realizar cualquier tipo de acción que te va a generar satisfacción en ese momento. Hoy en día hay superestímulos. Tenemos tres tipos. Tenemos el superestímulo social, que por ejemplo puede ser las redes sociales. Preferimos estar pasando tiempo en las redes sociales viendo lo que hace todo el mundo antes que estar socializando con nuestro alrededor en la vida real, porque es un mundo aparte. Luego tenemos el superestímulo de la alimentación, que en esos casos entraría la comida chatarra. Te causa mucha más satisfacción comer una hamburguesa, una pizza antes que una ensalada. Después tenés el superestímulo de la reproducción. En este caso, por ejemplo, entra la pornografía, por ejemplo, la masturbación, que te lleva a cabo realizar acciones no nombrables en este momento antes que reproducirte con una persona y obtener esa satisfacción sana. Evitar eso y en vez de eso estar en tu zona de confort realizando acciones que te van a dar satisfacción grande, pero por un periodo de tiempo muy corto. Ahí nos podemos dar cuenta de algo, y es que para conseguir una salud mental es justamente eso, dejar la comodidad y acercarnos más a lo que es el movimiento, la acción y el acercarse mucho más allá de estar sentado simplemente mirando todo el día entretenimiento. De hecho, he visto una persona decía, la red social ya no es más red social, es red de entretenimiento. La gente no entra para hablar con sus amigos, entra para ver reels, TikToks y después mandárselo a sus amigos.
amigos del cual seguramente no van a responder, no ven ni siquiera porque ya tienen un montón de horas de reproducción y después dicen, este me envió otro 10 más para ver. Y en ese sentido, ¿cómo ves vos la salud mental con respecto al uso excesivo de los videos de entretenimiento? Yo pienso que se nubla muchísimo el hecho de querer realizar contacto social con el exterior cuando sabemos muy bien que las redes sociales te atrapan de una manera que es inhumana. Y las redes, las empresas grandes saben cómo actuar, saben cómo hacer las aplicaciones, los programas, las redes sociales para atraparte y hacerte decir, antes que salir afuera y relacionarme con los demás, conocer a los demás, practicar mis habilidades sociales, prefiero estar en casa mirando TikToks, enviando reels a mis amigos que probablemente nunca van a ver y quedarme ahí. Es lo que más satisfacción me genera. Entonces estoy condenado o estoy atrapado en ese bucle, porque es un bucle. Cuando es una adicción ya se considera un bucle porque cada vez necesitas más. Y ahí también aumenta mucho el vicio, aumenta mucho. Ajá. Y se genera una tolerancia con el paso del tiempo. Cada vez necesitas más y más estímulo y evitas lo más difícil, que en realidad es lo correcto. De hecho, no sé si eran 4 horas de uso de la red social, que equivale también a, por lo tanto, a la ansiedad social. Una persona que está 4 horas, es muy probable que cuando salga tenga ansiedad social, que no pueda comunicarse con nadie porque estuvo frente a una pantalla digital todo el tiempo. Y entramos ahí. ¿Cuáles son los primeros pasos que vos considerás que una persona que está todo el tiempo sin una actividad física promedia recomendable, cuáles son los primeros pasos que debe de tomar ahora mismo para dejar de ser una persona cómoda y estar sentado todo el tiempo? Yo pienso que primero que nada tiene que eliminar la basura del exterior. No puedes limpiar la casa si no primero tiras la basura. Después ya te encargas de, yo qué sé, debajo de la mesa, el polvo, esas cosas que son pequeñas. Pero digamos que aquellos que te llevan a realizar malos hábitos son los primeros que tenés que eliminar. Antes de tener buenos hábitos, encargarte de eliminar aquellos malos. Entonces, yo recomendaría primeramente que una persona pase más tiempo sola consigo mismo y con su mente, que descanse un poco su cabeza, porque mucha gente piensa que descansar es acostarse en el sofá y estar ahí en redes, estoy descansando, pero tu cerebro no está descansando. El verdadero descanso se dice que es acostarse, o dormir, o acostarse y estar ahí en el techo mirándose, pero despejar la mente, dejar que se cuelen, que se estén paseando pensamientos. Esa es la mejor, sí. Literalmente el mindfulness. Sí, pero lo mejor que puedes hacer es eso, eliminar la basura. Luego, ya si vas a pasos más avanzados, tenés que comenzar a pensar en tu propósito, porque no tiene sentido tener una vida si no tenés un propósito con el cual seguir día a día. Y ahí entran los hábitos buenos. Mencionabas el propósito, me hizo recordar al libro de El hombre en busca del sentido de Viktor Frankl. Sí. No sé si conoces, es un libro espectacular porque habla justo de la logoterapia, que es cuando la persona consigue su razón de vida, su propósito, y dice que en ese momento donde ellos estaban fuera de su libertad, los que sobrevivían eran justamente esas personas que mantenían su esperanza de vida, que siempre tenía un vínculo directo con su propósito. Si yo tengo propósito, yo tengo esperanza de vida. Yo quiero seguir viviendo. ¿Y hasta qué punto, por ejemplo, el deporte vos decís que causa un efecto directo con la mentalidad? La otra vez estaba viendo así TikTok, eso habrá de ser de hace varios tiempos, pero estaba viendo un luchador que se llama Ilia Topuria. Sí, Ilia Topuria. Un tipo que se dedica a boxear y que de repente encuentro yo en los TikToks que el tipo se sienta y comienza a hacer reflexiones y comienza a tirar factos y comienza a tirar pensamientos y estoicismo por todos lados, y yo digo, ahora me doy cuenta que el deporte está siempre vinculado con la mentalidad. ¿Hasta qué punto es así? Y puedo hablar un poquito sobre eso. La mentalidad, yo digo que se desarrolla primeramente, es un proceso continuo que se va adaptando según el contexto en el que estés. Vas a tener que tener una mentalidad u otra. Eso se va trabajando
con el tiempo. Una persona no puede tener una mentalidad ganadora de un día al otro. Eso se va formando. Y la mentalidad, por ejemplo, también está la de David Goggins. ¿Conoces? Es un gran referente que a mí me gusta mucho. Que aplicaba ciertas normas. Por ejemplo, tenía su regla del 40%, no sé si te suena. Que dice que cualquier acción que vos estés realizando, si vos tenés la mentalidad de que solo estás dando el 40% de tu capacidad, vas a hacer más de lo que podés. Mira, pues, qué interesante. Y el hecho de pensar así muchas veces nos saca esa capacidad interna que a veces nosotros nos limitamos por la mentalidad. Normalmente, y esto se tiene muy en cuenta, es que nuestra mente es nuestro peor enemigo. Muchas veces él nos dice, no, hasta acá no más puedo llegar. Pero el cuerpo eso no entiende, la mente sí. Entonces la mente te dice, no, ya no puedo más, tengo que parar. El cuerpo puede seguir dando su máximo, está dando su 40% si te pones a pensar. Entonces, si vos te pones esas barreras mentales, te estás limitando muchísimo. Y de hecho pasa y sucede, ponerle que vos vas a hacer, qué sé yo, 15 flexiones, nunca has hecho en tu vida. Entonces, en el momento donde uno se pone a hacer esas flexiones, es como que en tu cabeza te dice no va a poder, llegar a los 12, a los 13 y hasta ahí podés llegar. Pero en realidad sí podés, pero hay un miedo en tu cabeza. Habla un poquito de eso, del miedo, porque está muy relacionado también con el deporte, pero principalmente para toda la gente que dice no soy de deporte, para salud mental. La gente vive esclava principalmente por el miedo. El miedo yo lo tomaría más como una limitante más que otra cosa, porque tu cabeza es la que genera el miedo. Y vos sabés que la única mejora que una persona puede conseguir es realizando las cosas. Incluso, por eso se dice el coraje. El coraje es ir, pero con miedo. Y eso es lo que principalmente se tiene que trabajar. Hay que realizar las cosas por más de que no te gusten. Tenés que salir de tu zona de confort. Es la única manera de desarrollarte. Hay varios miedos y principalmente en los que a día de hoy es ese miedo de que es mutuo. Cuando una persona te habla y te desanima, estaba viendo en un podcast, de hecho decía, es que precisamente esa persona también tiene miedo. Y ambos tienen miedo. Y hay veces, por ejemplo, que la persona que te está dando un consejo desalentador es porque tiene miedo a que no te pueda decir después, te lo dije. Entonces te desanima y te dice, no hagas eso, no hagas eso. Y significa que tienes que hacerlo porque la otra persona te está desanimando precisamente porque está teniendo miedo de que después cuando lo hagas no te puede decir te lo dije. Porque te salió bien, totalmente lo opuesto al consejo que te dio. O sea, yo veo ahí una paradoja que lo descubrieron hace poco y digo, es verdad, y principalmente sucede en la familia. El miedo y la digamos que insatisfacción que uno puede llegar a conseguir o que la otra persona consiga por ella. Ahí hay dos sentimientos que van bastante de la mano, el miedo y también está el otro. El miedo a los que dirán también. Es un miedo. También ahí ya importa, ahí se mete por ejemplo la mentalidad. La mentalidad de que no te importa lo que los demás digan y que hagas lo que realmente tenés que hacer. Fascinante, entramos en tema que justo yo venía diciendo, esto ¿cómo lo pongo? Esto estuve viendo en un TikTok así de repente, porque yo consumo TikTok, pero siempre trato de tener tiempos así de lectura. Y me encuentro con un video muy curioso. Era de un cantante que recién había venido en Paraguay. Y no voy a mencionar su nombre porque es difícil. Capaz que lo ponga. En este video, el tipo está grabando así, en su concierto, qué sé yo, una fiesta. Y en el fondo existen dos personas que estaban literalmente haciendo relaciones como dijiste vos hace rato, que no es bueno mencionarlas. Sí. Estaba en público. Y lo peor es que no es eso, porque al final, bueno, la gente hace lo que se le cante. Pero entro en los comentarios y veo una persona diciendo, me encanta la mente de esas personas que están ahí en el fondo haciendo algo y no les importa lo que los demás están pensando. Y ahí yo entro, ¿hasta qué punto entra eso de hacer cualquier tontería y decir, porque está súper bien de realizar tus metas y tus sueños y dejar ese miedo al que dirán, que a veces nos retiene? Pero hay también otro lado de la carta donde las personas hacen acometidas y dicen,
es que no me importa lo que los demás piensan. Y entonces hace cualquier basofia. Ahí ya entra mucho la inmoralidad. Claro. La ética también de las personas que tengan... Ese es el tema. Y ¿Qué opinas de eso? eso ya te va a definir como persona, realmente. Hay un tema en la ética fundamental que se llama justamente la opción fundamental, que no son más que los pequeños actos que una persona realiza en su día a día. Digamos que según los actos que vos realices a tu día a día, va a determinar tu valor como persona, va a tomar cierta inclinación. Esa clase de personas, por ejemplo, no lo tiene en cuenta. Esa clase de persona, digamos que es muy ignorante se podría decir, digamos. Para insultarle no hay. Y actúa pensando únicamente en ellas. No piensan si hay niños, jóvenes, inocentes que están en esos lugares y se les ve. Y de hecho, creo que es la teoría que hacía el filósofo suizo Rousseau, que decía que hay un pacto de sociedad. Y él dice, para que una sociedad conviva, es necesario que algunos derechos individuales se renuncien. El derecho individual es: yo hago lo que se me cante, yo hago lo que se me antoja y no me importa lo que digan los demás. Y ahí es. No, el pacto para vivir en sociedad es que hay ciertas cosas que uno, por ética, dice, bueno, quizás va a poner incómodo, y como mencionaste, algunos factores súper importantes a tener en cuenta cuando hablamos eso. Pero la gente se deja llevar. A ver, ahí, en ese caso, las personas que realizan esas acciones inmorales, digamos que no toman en cuenta, o sea, dicen: yo tengo el derecho de realizar cualquier tipo de acción, pero no toman en cuenta lo que sigue, que es: y asumo las responsabilidades de mis consecuencias. Eso esa gente no lo tiene en cuenta. Entonces, si realizan esos tipos de actos, después van a tener que asumir las consecuencias de sus acciones. ¿Qué opinas de esa gente que dice, no, vamos a hacer, somos libres y pronto vamos a morir, entonces hagamos lo que queramos y vamos a darle con todo? Y se van en las fiestas y ven una vida De lo que tanto, sí, claro, de lo que era, tanto de salud mental como de deporte, cero. Una persona que dice no y dice: yo soy libre, pero confunde libertad con libertinaje. En ese caso, las personas, como te dije anteriormente, no tienen en cuenta las consecuencias de sus actos. Y por más de que una persona tenga un tiempo de vida bastante corto, aún así no puede realizar los actos que él quisiera, porque van a haber siempre consecuencias. Incluso le podrían, digamos que, matar antes de tiempo. Claro. Incluso eso sería, por ejemplo, una consecuencia, sí. Y creo que es precisamente la falta de propósito lo que lleva a eso. ¿Qué le dirías a esa gente que subestima mucho el hacer el deporte y enfocarse también en la salud mental? ¿Cuáles son tus...? El deporte, el realizar ejercicio de por sí te libera el estrés. Digamos que el realizar un deporte, hay unas hormonas, las hormonas del estrés, que está el cortisol, está la adrenalina, la noradrenalina, que esos normalmente se liberan en nuestras glándulas suprarrenales, acá en la espalda, y gracias a una hormona que se libera del cerebro, metiéndome mucho en los libros. Ciencia. Y ese simple hecho de liberar el estrés ya te genera también satisfacción y felicidad. Y no hay cosa más bonita que sentirse feliz. Y eso te va a llevar, obviamente, a seguir realizando ese tipo de acciones, teniendo la mente limpia. El deporte te vuelve más feliz. ¿Qué es la felicidad para vos? La felicidad es el propósito, la autorrealización. La autorrealización personal para mí es la felicidad. Cuando estabas mencionando acerca de hacer deporte, de liberar el estrés que canalizamos durante los días, en ese sentido, cuando una persona dice, bueno, voy a hacer un tipo de deporte,
y siempre entra en ese dilema. El famoso libro Startup que decía que te ponía a, en vez de lanzarte al negocio, en vez de lanzar las ideas, te quedas y comienzas a hacer toda una cuestión para precisamente no hacer nada. Y en ese sentido, ¿cuáles son los primeros pasos al deporte? Yo, por ejemplo, escuchaba por ahí que decían que caminar quema más calorías que correr. Y otro dice, no, es un mito. Correr quema más calorías. En esos sentidos, ¿cuáles son las opiniones, lo que vos manejas? Ahí entra mucho el tema de la individualización, en donde, por ejemplo, una persona obesa, una persona pasada de peso, va a quemar muchísimas más calorías que una persona delgada, porque eso lleva a cabo gastar mucha más energía en el cuerpo. Entonces, depende mucho. Pero el correr de por sí genera mucha más, el quemar calorías. Entonces, el que una persona esté pensando con qué empezar el deporte va a depender mucho de los gustos, de los objetivos, de las metas que tenga. En los casos, por ejemplo, que yo estoy con mis amigos, por ejemplo, nosotros buscamos fuerza, buscamos ganar masa muscular, vernos bien en el espejo, sentirnos bien, tener confianza, y quieras que no, eso también te ayuda bastante en varios aspectos. Por ejemplo, la confianza de poder expresarte con los demás, sentirte atractivo, poder encarar a una mina, por ejemplo. Eso te ayuda bastante porque tenés la seguridad de que estás bien. Sabes que sos capaz de poder realizar esas acciones. Hablando de eso, ¿hasta qué punto vos considerás que es salud mental, por ejemplo? Porque hay personas que se obsesionan por el físico para estar bien en cuanto a apariencia. Entonces entra en un grado de, no sé si enfermedad mental o de alguna manera una cierta dependencia. ¿Hasta qué punto eso es? ¿Y cuándo es saludable y cuándo no? Todo tipo de obsesión. Obsesión de por sí ya es una palabra que a mí no me agrada. Claro. Yo te diría que una persona que toma muy en serio se vuelve mal cuando sobrepones el entrenar, por ejemplo, sobre todas tus otras obligaciones. Antes que estudiar, antes que socializar, antes que salir, prefiero entrenar. Antes que verme con otras personas, prefiero entrenar. Y descuidas esos otros aspectos. El equilibrio. El equilibrio, sí. Tenés que buscar subir el estado en todos los aspectos. Y creo que ya para ir terminando, me parece que hasta este momento vine como un neófito. Voy a salir como una persona con mucho conocimiento y los que nos están viendo también. Entonces, para ir terminando, en cuanto a salud mental, porque yo te mencionaba los primeros pasos para el deporte, pero ¿cuáles son los primeros pasos para la salud mental? Por ejemplo, en mi caso, yo creo que uno de los encuentros con la salud mental ocurre cuando yo abro un libro de autoayuda, Tus zonas erróneas de Wayne Dyer, y leer todo eso y de repente ver lo mucho que te falta para mejorar, y eso te lleva a leer más y más libros. Y desde tu punto de vista, ¿cuáles son los primeros pasos para lograr esa salud mental? Buscar un propósito completamente. Pero para eso tenés que conocerte, y eso lleva a pasar más tiempo con uno mismo, saber qué es lo que le gusta, qué es lo que no, pero tiene que atreverse a eso, tiene que tomar acción, no tiene que estar dejándose pasar los días. Eso es lo que tiene que realizar. Pero antes de terminar también, yo quería invitarte a realizar una pequeña dinámica. Una dinámica, sí. Fíjate vos que en ningún podcast hemos tenido dinámica. Hoy lo vamos a tener. Y acá te tengo preparado una tier list. Explicarle a la gente qué es tier list. Bueno, una tier list es... No es tierna, lista tierna. Una tier list es una lista, como su nombre mismo lo indica, en donde tenemos distintos elementos, distintos ítems, en donde en la lista tenemos distintas escalas, según el contexto que sea, en donde vamos a estar calificando los distintos objetos que tenemos en la lista, de mayor a menor, de mejor a peor. Acá tenemos la lista que yo te preparé, en donde te voy a estar explicando y también vas a estar dando tu opinión. La S significa lo top de lo top, y la D es lo último que yo haría, por ejemplo.
Y acá tengo distintos tipos de entrenamientos, que estos son los que uno realizaría según su objetivo o para la salud mental. El primero, por ejemplo, tenemos el ciclismo. El ciclismo es una actividad cardiovascular, también se puede hacer en grupo. Salir afuera, salir de tu zona de confort también puede ser, porque te obligas a salir, a compartir con los demás. Por la pierna. Sí. Y también trabajas tu cuerpo. Es un hábito bastante bueno. ¿Qué opinas del ciclismo? Sabes que es muy interesante, porque justamente por la ciudad de donde estamos nosotros, he escuchado un comentario de un señor, estaba así en la romería, de repente dice: ¿sabes qué? Es increíble que ahora está de moda eso de andar en bici, decía. Y le responde el otro señor y le dice: y es que hay que hacer eso, hay que hacer eso. Y yo recuerdo que conocí al señor y me fui a su casa, precisamente estaba ahí con las amistades, y le veo al señor yéndose en bici después de llegar en auto. Sube en bici, todo con las ropas para ir. No pasaron 10 minutos y el tipo ya volvió de la bici. Yo dije, ¿cuál es su onda? Entonces me quedé pensando, y lo importante que es no solo decir que es bueno el tema de andar en bici y todo, sino de realizarlo si uno puede, y de dedicar un tiempo mucho mayor para poder realizarlo. Para mí es un hábito bastante bueno. ¿Vos en qué puesto lo pondrías? En la B. En la B. Sí. Yo también. Sí, yo lo haría. Sí, vos lo harías. En Sí, la B. en la B. Yo también lo pondría en la B. Y vamos a hacer eso. Vamos en la B. Estoy como la B. En la B. El siguiente tópico que tenemos es el entrenamiento funcional. El entrenamiento funcional es un tipo de entrenamiento que se basa en realizar patrones de movimiento que vos realizás día a día. Una sentadilla, un salto, movimientos con los brazos. He visto que Ibai creo que hizo eso. Sí, ese tipo de entrenamientos que vos normalmente realizarías realizando movimientos en tu día a día. Ajá. Ahí ya más o menos te di una idea de lo que vendría a hacer. Le pondré el AC. Esto yo lo pondría en la C también, porque yo lo veo más como para una persona que busca funcionar, no que busca verse bien, sino que busca funcionar. Entonces, esto yo lo pondría en la C. Después, el siguiente. Yo varios de estos tópicos ya los realicé. Acá tenemos otro que vendría a ser el trotar, correr, caminar al aire libre. Yo, cuando lo realicé en su momento, la verdad que me maté, porque en el primer día yo ya me pasé. David Joji. En ese momento yo, digamos que no controlaba tanto o no medía el progreso. La única forma de progresar es midiendo las cosas. Si no sabes cuánto hiciste la última vez, no vas a saber si te superaste esta vez o que podrías mejorarlo para la próxima. Este es un deporte bastante exigente. Acá juega mucho cómo estás de mentalidad. Cuando corres, ¿verdad? Sí, cuando corres. Acá te exigís bastante más. Es un deporte bastante cansador. Te exige muchísimo. Pero incluye caminar, ¿verdad? Incluye caminar. Yo a por ejemplo, lo pondría en S. En cuanto a la salud mental. Claro. Yo también, porque uno de mis videos que tuvo más visitas en Instagram Reel, cuenta que se me hackeó, pero en esa cuenta yo había alzado ese video acerca de un experimento que habían hecho, y de que los estudiantes que caminaban 30 minutos antes de ir al colegio tenían mucho mayor rendimiento que los que no caminaban. O sea, caminar tiene una profundidad inmensa en el sentido de desarrollar un montón de cosas. O sea que totalmente tiene bastante impacto en la capacidad, la capacidad cognitiva. Te voy a poner la S. El siguiente puede ser que vos no entiendas, pero es casi lo mismo que el funcional, nomás que acá hay, digamos que hay otra variable que se tiene en cuenta. Este se llama el entrenamiento HIIT, H-I-I-T. Es un tipo de entrenamiento que se basa en un intervalo de tiempo, en donde un momento haces, digamos que un entrenamiento de resistencia, y otro momento en donde realizas un entrenamiento de fuerza. Digamos que en uno te enfocas en la resistencia y en otro en la intensidad. Acá juega bastante papel, no tanto como en el de correr, por ejemplo, pero bastante también juega el papel de la mentalidad que una persona tiene. Si yo lo haría, lo pondría en la C.
En la C. Sí, para no ponerlo, tipo, descartarlo, porque al final, si yo quiero tener ese cuerpo del tipo, no, ayudarle. Sí, sí, sí. ¿Y vos dónde lo pondrías? Yo también lo pondría en la C. Al fin y al cabo sigue siendo bueno. un entrenamiento bastante parecido al funcional. Digamos que no se inclina tanto por el mantenerse de pie, el dar el 100%, sino que se enfoca más en... Digamos que es como un entrenamiento funcional, pero más avanzado. El siguiente que tenemos acá, seguramente tenés algo para contarme, es yoga, estiramientos. Acá, digamos que puedes mejorar bastantes cosas. Puedes mejorar tu movilidad, tu flexibilidad, y también te ayuda bastante a relajarte. Estas cosas, por ejemplo, puedes hacer en tu tiempo libre para mejorar la toma de decisiones, por ejemplo, pensar las cosas según el contexto en el que estés viviendo. Claro. Yo tuve oportunidades donde las personas invitaban a todo el público a hacer de repente cosas extrañas como esto, que lo asociaban con la yoga. Y yo dije, bueno, acá es súper buena la idea, pero decirle a todo un público, a más de uno va a ser yo. Desde ese momento odié el yoga, por esa presión que sentí de estar en medio de un público y tener que estar haciendo Sí. algunos movimientos raros. Entonces, creo que se pervierte mucho, pero al final creo que el buen uso de esa... De hecho, incluso creo que tiene que ver también algunas cuantas mudras con lo que es la yoga. Sí, aunque sí. también tenemos el de la meditación ahí al último. Ah, sí, sí, segurísimo tener bastante que aportar. Yo lo pondría, digamos que a la par que el ciclismo. Te aporta bastante en salud mental. Acá, por ejemplo, en este caso, la mentalidad yo creo que no te va a ayudar tanto, pero sí a mantener la calma, a controlar tus emociones, esas cosas. Yo lo pondría en la B. No sé, creo que es muy razonable porque al final cuando estás yendo en bici es como lo mismo cuando comienzas a sentir ese viento soplar y tener que observar también lo que está a tu alrededor y demás. El entrenamiento cardiovascular, pero en máquinas. Esto puedes, por ejemplo, realizarlo en tu casa. Si tenés una máquina de elíptica, una caminadora, una máquina que vos podés disponer en tu casa. Por ejemplo, puede servirle mucho a la gente que no dispone de tiempo para ir a caminar, porque eso te lleva a ir, quién sabe hasta qué distancia, y volver. Acá todo es la comodidad de tu casa. Ahí te puedes poner la música, ver un video de opiniones al rojo vivo, por ejemplo, y demás. Espectacular. ¿Qué opinas de Me fascina porque puedes hacerlo de tu casa. Es lo mismo cuando explota esa idea de en plan de puedes ganar dinero con dropshipping desde tu casa y hacer negocio de forma virtual. Entonces al final esa idea de estar en tu casa y que al mismo tiempo seas productivo, creo que es demasiado buena idea. Yo le pondría en la A, ya que no hay ninguna. Sí, vamos a ponerlo en la A. Igual después, cuando terminemos de calificar todos estos, podemos ir subiendo o bajando otro, podemos ir acomodando al final. Sí. El siguiente que tenemos es el que yo hago y el que me gusta. El que hago actualmente, sí, es ejercicio de pesas. Acá entra bastante en juego la confianza. También la capacidad de esfuerzo, que es digamos que una característica que uno tiene que formar bastante en el gimnasio. El levantar una pesa que te cueste y ser capaz de seguir luchando por sacar esa repetición. Ahí juega bastante la capacidad de esfuerzo, que normalmente es un error que los principiantes cometen mucho al inicio. No son capaces de luchar las repeticiones que están realizando. Te mejora muchísimo la confianza, te ves mejor físicamente y a su vez te da el plus de fuerza. ¿Vos le pondrías? Ese. Es que es imposible ponerlo en la D. Es que ahí nomás. Bueno, ¿vos qué pensás del entrenamiento de fuerza? La verdad nunca he alzado una pesa en mi vida como plan vamos a hacer ejercicio de pesas. Pero me hace pensar muchísimo en la idea de que al final el hecho de vos poner ahí todo tu empeño, como decías vos, y justo veía un video de Yados que decía, la gente el problema que tiene es que hace demasiado rápido, tenés que bajar todo, no sé qué, y explicaba una técnica correcta, que la gente normalmente lo hacía de forma incorrecta porque se apuraban. Entonces al final
incluye también no solo el hecho de comprometerte, de poner empeño en lo que estás haciendo, sino de hacerlo bien. Sí, sí. Que eso aplica para la vida diaria. Para la vida diaria. Hay cosas sí, que te cuestan, pero no solo te tiene que costar, sino también tenés que hacerlo bien. Ahí entra bastante en juego lo que vendría a ser el rango completo, por lo menos en este ámbito que me considero bastante bueno, conocedor, entra bastante en juego la técnica. Pero mucha gente, cuando ya es bastante avanzada, sigue poniendo muy en prioridad la técnica y no en los pesos que está levantando, cada vez exigirse más. Entonces se sigue enfocando en la técnica. Pero por ejemplo, eso que Yados menciona probablemente es sobre realizar el rango de movimiento de los ejercicios de manera completa. Sí, tipo bajar, no sé qué. El músculo se desarrolla mejor cuando está en fase de estiramiento. Es cuando mejor estímulo se lleva al músculo. Esto yo lo pondría en la S. Bueno, el siguiente que tenemos es la meditación. Para mí, uno de los infravalorados de acá. Cualquiera que no tenga mucho conocimiento le pondría directo a la D. En la D. La meditación para mí es un hábito infravalorado porque la gente como que no lo toma tan en cuenta, lo toma como algo que lo ven en series, películas, dibujitos animados. Pero es un excelente hábito para mejorar tu concentración. El meditar no implica simplemente quedarte quieto y dejar que los pensamientos fluyan. En parte sí, pero de lo que uno se tiene que encargar, esto era que platiqué con Alejandro, que era que vos le invitaste hace un tiempo en el podcast, y lo que te implica meditar es controlar tus pensamientos, enfocarte en una sola. El meditar no te implica únicamente sentarte estático por un cierto periodo de tiempo, sino también controlar los pensamientos que se te vienen a la cabeza. Digamos que para enseñarle esto a un principiante, lo que podemos hacerle es decirle que se enfoque en su respiración y nada más que eso. O si no, ponerle un objeto y decirle que se enfoque en entender, en analizar y en pensar únicamente en ese objeto. Y que si se le viene algún pensamiento exterior, lo agarre y lo tire. Y eso, ahí te das cuenta de la distracción que sufre cualquier tipo de persona. El déficit de atención no es capaz de concentrarse. Para mí es de los infravalorados acá. Me hizo recordar a la terapia del EDMR, no sé si el que se utiliza para vencer traumas, y que en donde la persona tiene que comenzar a contar su historia mirando un objeto que está en movimiento. Y al mismo tiempo que mantiene su concentración en el objeto, hablando de sus traumas, para que de esta manera esas traumas no se asocien con algo muy negativo en su cerebro. Y en cuanto a la meditación, me encanta porque al final también nos hace tener una pausa en nuestra vida diaria y comenzar a conectarnos, incluso la gente dice, con el más allá. Porque la meditación al final tiene muchas ramas. Hay algunas que son súper religiosas y otras que son mucho más pragmáticas. Y en ese sentido también creo que el gran problema del por qué está infravalorado es por el hecho de que siempre las personas asocian la meditación en hacer X cosas, que al final se convierten en reglas y que desvían la atención de lo que es realmente el propósito de la meditación. No sé dónde tú lo pondrías. Lo pondría entre la A y la S. Yo pensaba ahí también. ¿En cuál? En la A. En la A. Para completar ahí el rectángulo. Sí, justamente. Y vamos a ponerlo ahí, así se ve estético. Genial. Y así quedaría la tier list finalmente. No sé si vos querés querés subir, bajar alguno. Yo creo que está espectacular. En la S, correr y entrenamiento de pesas. En la A, cardio en casa, con máquinas y meditar. B, ciclismo y yoga. C, funcional y HIIT. Yo acá, ¿sabes qué haría? Subiría HIIT y bajaría yoga. Subiría HIIT y bajaría yoga. No sé qué pensás. Yoga, el de arriba, ¿verdad? Sí, este lo bajamos acá. Estos dos cambian. Creo que es correcto. Imagínate quemar esas calorías en poco tiempo. Algo que quizás la yoga no lo haga. Entonces, el tema de la intensidad acá también entra mucho en juego y te reta mentalmente. Y así quedaría finalmente. Para los que están en casa, podrían comentar si algo tendrían que modificar ahí en la lista. Pueden decir, no, yo no estoy de acuerdo.
Y así es como podemos ir culminando. Hemos tenido una oportunidad de, al final, de ver un mar de pensamientos, de ideas, de opiniones, y que así como el mar mueve y es fuerte con todo su ímpetu, de la misma manera creo que las ideas y las opiniones también, y los que nos están viendo, pueden transformar su vida aplicando esos pequeños pepitas de oros que han salido de esta conversación. Muchas gracias por estar hoy en este episodio y espero que puedan seguirle, y él va a venderles un curso de coach de entrenamiento. Así que pueden contactarse con él. Me puedo lucrar un poco del contenido. Espectacular. Y un gusto, igualmente, muchas gracias a vos, Isaí, por permitirme este espacio para poder compartir un poco de conocimiento, un poco de reflexión, tomar un poco de conciencia sobre la importancia también que tiene el deporte en nuestra vida diaria, en la salud mental, la salud física, y cómo puede tomar también bastante importancia en la toma de decisiones, en la tranquilidad que uno mismo tiene. 2 temáticas: salud mental, deporte. ¿Cuáles serían las próximas temáticas que vendrán en este canal? Y me encantaría, Sebastián, que unas esas 2 temáticas que estuvimos hablando en una frase, y justo cuando termine de decir la frase, este video se termina. La vida es como una pesa. Es como una pesa. Y nosotros somos el músculo. Al inicio es difícil, pero la única forma de avanzar es atreviéndonos, tomando acción y realizando aquello que sabemos que nos va a costar. Pero con el tiempo nos volvemos más fuertes y vamos tomando un punto de vista distinto de la vida. Y ahí es cuando se encuentra la autorrealización. Y para mí esa sería la felicidad.